La charla es José Smith y la restauración de un evangelio perdido. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ese nombre tan largo tiene la Iglesia que algunos dicen, la Iglesia de los mormones, pero ese es el nombre que tiene la Iglesia de Jesucristo. Porque la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días afirma que es la restauración de la Iglesia de Jesucristo primitiva, que se perdió con la muerte de los apóstoles. Recordaréis que Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, dejó la Iglesia organizada. Algunos piensan que Jesucristo no organizó ninguna iglesia y son los que van por libre, los cristianos que van por libre. Pero Jesucristo sí organizó una iglesia y lo podemos leer en las epístolas del apóstol Pablo a los Efesios y demás. Y precisamente en el capítulo 2 de la carta que envió Pablo a los Efesios, él dice que la iglesia de Jesucristo tiene que estar edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y muertos los apóstoles después de Jesucristo no fueron sustituidos. En su lugar quedaron los obispos. Y luego, por diferentes luchas políticas, se impuso el obispo de Roma y ahí surge la Iglesia Católica, después de la cual aparece Lutero. Lutero rompe con la Iglesia Católica y ahí surgen cientos de ramas de la Reforma, las iglesias protestantes o evangélicas o como se quiera llamar. Y con los años hay una reforma, pero la Iglesia de Jesucristo no recupera los apóstoles perdidos, no recupera el sacerdocio perdido, no recupera la revelación perdida. Y el resultado es que en la actualidad hay cientos de iglesias cristianas. Una Biblia y 1000 iglesias. ¿Por qué? Pues porque la Biblia se interpreta de diferentes maneras. ¿Y por qué se interpreta de diferentes maneras? Pues porque no hay revelación. ¿Y por qué no hay revelación? Pues porque no hay reveladores, no hay profetas, no hay apóstoles. Entonces, en esta situación se encontró un joven llamado José Smith. Y José Smith es el prototipo de la persona que está buscando. Y yo cuando estudio la vida de José Smith, estudio mi propia vida, porque yo también estaba buscando. Desde que tengo uso de razón, he estado buscando. Y José Smith es el prototipo de alguien que busca algo para abrazarlo y vivirlo intensamente. Y este joven, yo tengo aquí algunas fechas, porque se me olvidan mucho las fechas, nació José Smith, ¿en qué día? ¿En qué año? 1805. Muy bien, mi hijo Julio lo recuerda mejor que yo, que tiene mejor memoria. Cuando no recuerdo un teléfono, digo, Julio, ¿qué teléfono es? Y él me lo da. Sabe todos los teléfonos, se sabe todo. Y cuando era niño se aprendió Don Quijote de memoria, toda la introducción. La primera parte, no toda, porque era demasiado. Bueno, 1805, concretamente el 23 de diciembre de 1805 nació José Smith, de una familia en un estado, Estados Unidos se llama el estado de Vermont. Después la familia se mudó al estado de Nueva York y en un pueblo llamado Manchester, allí se fue desarrollando la familia, una familia de campo, una familia agrícola. Y los grupos protestantes como bautistas, metodistas, presbiterianos veían allí a la gente de esa zona rural un poquito alejada del Evangelio de Jesucristo y entonces iban allí los predicadores y predicaban y enseñaban y formaban grandes, lo que se llama el revival, que decían, ¿no? Hay un gran resurgir religioso en esta época de 1818, 1819, 1820 en esta zona de Manchester, en el estado de Nueva York. Iban allí y formaban unos campamentos y se tiraban allí 2 días enteros predicando y la gente iba por allí de todo el contorno y se establecían y estuvieron un día entero escuchando las predicaciones de estos grupos de predicadores protestantes. José Smith tenía 14 años en 1820 y él iba porque le estaba buscando a la iglesia a la que unirse. Pero él cuenta en su biografía que cada día estaba más confuso, porque escuchaba a los presbiterianos y decían blanco, escuchaba a los metodistas y decían negro, escuchaba a los presbiterianos y decían azul, y él decía, yo no sé qué hacer, no sé a qué iglesia unirme. Su madre y 2 de sus hermanas, porque eran una familia de 11, la madre y 2 hermanas se unieron a una iglesia presbiteriana. A José Smith le atraían los metodistas, pero estaba un poco confuso porque no acababa él dice, con 14 años no tengo capacidad para saber cuál iglesia es la verdadera, decía él.
Entonces, en ese estado de confusión, en su familia estudiaba mucho la Biblia, las familias tenían una Biblia, la leían y él la estudiaba, y llegó a un versículo que está en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 1, versículo 5, donde dice: el que tenga falta de sabiduría, que la pida a Dios, y Él se la dará. Entonces él dice: yo le pregunto a los hombres y me confunden, voy a preguntarle a Dios, dijo él en su ingenuidad adolescente. Así que él cuenta que fue a una arboleda que había cerca de su casa y en un momento en que no había nadie se puso de rodillas y oró. Y ocurrió algo que en la Iglesia de Jesucristo se conoce como la primera visión. Dice: se me aparecieron, después de que una fuerza intentó destruirme, cuenta él, dice, una fuerza real que intentó destruirme, se aparecieron dos personajes llenos de brillo y de luz que se presentaron a él. Y uno dijo, refiriéndose le llamó por su nombre, me llamó por mi nombre, uno de ellos, y me dijo: José, dijo señalando al otro, este es mi hijo amado, escúchale. Y después él supo que era el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo, que se le aparecieron. Entonces él dice, bueno, cuando salí un poquito del aturdimiento inicial, le pregunté a aquel a quien me dijo que escuchara, le pregunté a qué iglesia debería unirse. Y la respuesta es una respuesta que ha dado comienzo a lo que se conoce como la Iglesia de Jesucristo en estos últimos días. Jesucristo en persona, según este muchacho, según el joven José Smith, le dijo: no te unas a ninguna porque ninguna es la mía. Todas están en el error. Y luego le dijo unas cuantas cosas que a los protestantes no les gustó mucho y que ha creado bastante enfrentamiento entre protestantes y mormones, que poco a poco lo vamos resolviendo, porque cuando voy a la comisión me encuentro con mi querido amigo, que es el secretario de los protestantes de España, y nos llevamos bien. Pero vamos, todavía hay alguna protesta de lo que José Smith dijo que Jesucristo le dijo. Si alguien lo quiere leer, muy fácil, vais a internet, José Smith, ahí está todo. Por eso intentaré resumir, porque todo lo podéis encontrar en internet. Lo más importante va a ser el diálogo, que hablemos, que me preguntéis, que conteste y que compartamos. Así que esto es lo que se conoce como la primera visión. Él vio al Padre Celestial y a Jesucristo su Hijo, y Jesucristo le dijo: mi iglesia no está sobre la tierra, desapareció, así que tienes el encargo de establecerla de nuevo, restaurar la iglesia de Jesucristo del principio. Y de 1820 a 1823 hubo ahí un vacío en el que José Smith estaba un poco confuso, porque dice: ¿qué pasa? He recibido este mensaje y aquí no hay ninguna otra aparición, ningún otro mensaje. Y un día que estaba en su cuarto, de noche, orando, de repente, en respuesta, tuvo otra visita celestial. Dice: un ser angélico, un personaje, me visitó, y esto fue el 21 de septiembre de 1823. Y este ángel, este visitante celestial, le dijo que se llamaba Moroni, y le dijo que no lejos de allí había unas planchas de oro enterradas que tenían la historia de pueblos precolombinos. Entonces, todos los años se encontraba este personaje llamado Moroni con José Smith en este lugar, con las planchas delante, y durante 4 años le estuvo instruyendo. Finalmente, el 22 de septiembre de 1827, es decir, 4 años después, pudo conseguir las planchas, y en diciembre de ese mismo año, 1827, empezó a traducirlas. Estaban en un lenguaje extraño, pero dice que con las planchas había unas cosas que se llaman Urim y Tumim, que se cita mucho en el Antiguo Testamento, que son unos instrumentos que sirven para traducir idiomas antiguos, y dice que con el poder de Dios pudo traducir aquellas planchas que tenían, como digo, la historia de pueblos precolombinos, y el resultado de aquella traducción es el Libro de Mormón, que de ahí viene el nombre de los miembros de la Iglesia. Nos llaman mormones por el Libro de Mormón, pero somos miembros de la Iglesia de Jesucristo. Empezó la traducción, como digo, en 1827, y muchas cosas más pasaron. El Libro de Mormón fue lo primero que se manifestó como esta preparación para restaurar principios del Evangelio perdidos. Con el tiempo José Smith diría: el Libro de Mormón es la piedra clave de nuestra religión. Y añadió: si quitamos el Libro de Mormón y quitamos la revelación, ¿qué queda de la Iglesia de Jesucristo? No queda nada.
Así que la piedra clave de la Iglesia es el Libro de Mormón, por tanto, desde entonces hay comités enteros dedicados a destruir el Libro de Mormón. Todavía no lo han conseguido, pero vamos, ahí está, a disposición de cualquiera que lo quiera leer y demostrar que es falso. Si alguien demuestra que el Libro de Mormón es falso, todo el mormonismo se cae abajo. Por tanto, el libro está ahí a disposición de los que quieran. Hasta ahora todos los que lo han leído se han bautizado. Así que más bien es un peligro que otra cosa, en mi caso, ¿no? Y el caso de mi esposa. Algo que ocurrió en mayo de 1829, concretamente el 15 de mayo, que en Madrid es San Isidro. El 15 de mayo de 1829, él con un compañero llamado Oliver Cowdery, que eran los que estaban traduciendo las planchas, tuvieron una visita también celestial. Juan el Bautista, el que bautizó a Jesucristo, se les apareció y les dijo que la autoridad para bautizar había que restaurarla porque se había perdido. Así que Juan el Bautista dio o confirió a José Smith y a Oliver Cowdery, su compañero de traducción, les dio el sacerdocio que utilizó para bautizar a Jesucristo. Y a partir de ese momento ellos ya podrían también bautizar a las personas. Y días después tuvieron la visita de Pedro, Santiago y Juan, que les dio las llaves, el poder, la autoridad del sacerdocio del apostolado, que les permitiría, con el sacerdocio de Juan el Bautista, que es el que tenía las llaves en su día en tiempos de Jesucristo para bautizar, y con la autoridad y sacerdocio de Pedro, Santiago y Juan, que era la presidencia de los apóstoles en tiempos de Jesucristo, ya estaban preparados para restaurar la Iglesia de nuevo sobre la tierra. Y el 6 de abril de 1830, la Iglesia de Jesucristo fue organizada sobre la tierra, con apóstoles y profetas. Y a partir de ahí pues ya empezó la Iglesia a desarrollarse. José Smith recibió muchas revelaciones y en 1833 decidió publicarlas. Así que organizaron todos los textos que él tenía de sus revelaciones, organizaron una imprenta para imprimir todo, y cuando estaban a punto de imprimirlo, aparecieron allí un grupo de antimormones y destruyeron la imprenta, repartieron los tipos por todas partes y fue imposible imprimir las revelaciones de José Smith. Que todavía yo me pregunto las razones, yo no entiendo por qué razón querían impedir que las revelaciones de José Smith se publicaran. Si son falsas, allá ellos, ¿no? Y si son verdaderas, pues tampoco había que destruirlas. Pues lo destruyeron todo. ¿Y qué hizo José Smith? Bueno, esperó un poco y 2 años después, en 1835, otra vez lo intentaron, esta vez añadiendo las nuevas revelaciones recibidas. El resultado es un libro que en la Iglesia une las revelaciones al Libro de Mormón. Tenemos la Biblia, en la que creemos como todos los cristianos, el Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, que es una colección de revelaciones que recibió José Smith mientras él estuvo en la tierra. Y esos 3 libros canónicos, Biblia, Libro de Mormón y Doctrina y Convenios, con otro libro que después se añadiría, que se llama La Perla de Gran Precio, constituyen los libros canónicos de la Iglesia, que no es el fin del canon, porque creemos en profetas que reciben revelaciones y, por tanto, el canon está abierto. Desgraciadamente, los cristianos, con perdón, cerraron el canon, y los judíos cerraron el canon, cada uno con su canon, ¿no? El palestinense y el... Entonces, los judíos y los cristianos dijeron que no se puede añadir nada más, que eso es todo. Los judíos decían que después de Malaquías no hay nada que hacer, y los cristianos dicen que después de Apocalipsis no hay nada que hacer. Y José Smith dijo, hay mucho que hacer. Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y profetas vivos que siguen recibiendo revelación. Por tanto, es una iglesia con la revelación abierta, y igual que había revelaciones en el Antiguo Testamento, pues hay ahora mismo revelaciones añadidas a la época actual. El pueblo de los santos de los últimos días, como se conocen, se establecieron en Kirtland, en Ohio, ahí construyeron un templo. De allí tuvieron que salir con los problemas que surgieron, fueron a Missouri. Cuando llegaron a Missouri, el gobernador de Missouri, aunque parezca mentira, dio una orden de exterminio. O se marchan o los exterminamos. Y tuvieron que salir corriendo. Y se fueron a Illinois. Y en Illinois fueron en las orillas del río Mississippi, un lugar pantanoso lleno de enfermedades. ¿Cómo se llaman las enfermedades de los mosquitos? El paludismo y muchas cosas más. Entonces, allí lo limpiaron todo, lo drenaron y construyeron la ciudad más hermosa de todo Illinois, Nauvoo, con un templo, que competía con la ciudad de Chicago. Y cuando estaba la ciudad en todo su esplendor, los de Illinois decidieron que se tenían que marchar también. Y dijeron, bueno, por lo menos espera que sea la primavera para que no nos muramos por el camino. No tiene que ser ahora mismo. Y dice, bueno, no dais unos meses, no, 15 minutos. ¿Y qué tiempo habría que el Mississippi, que no es el Manzanares, estaba congelado? Pudieron pasar por encima, dejando rastros de sangre por todo el camino.
y tuvieron que marcharse ¿dónde? Para poder establecerse. Pues al otro lado de la frontera de Estados Unidos, en el territorio indio, donde ya no había rostros pálidos que los incordiaran, y la Iglesia solo pudo establecerse saliendo de la civilización. Aún así, Estados Unidos mandó un ejército a que estuvieron a punto también de acabar con los mormones que había allí. Entonces la Iglesia finalmente se estableció, pero mientras estaban en Nabú, José Smith y su hermano, con otros miembros de la Iglesia, fueron encarcelados y el gobernador de Illinois lo abandonó, las tropas lo abandonaron, dejaron allí unos cuantos cuidando la cárcel que eran enemigos de los mormones, y se presentó allí una chusma, la misma que había destruido la imprenta, la misma que estuvieron persiguiéndolos en Missouri, la misma, y no diré quiénes son, porque tenían la cara pintada de negro, pero sí sabemos de dónde venían, y masacraron allí a todos. Mataron a José Smith, mataron a su hermano, y los demás se salvaron milagrosamente. Muerto José Smith, pensaron que eso fue el 27 de junio de 1844, pensaron que habían acabado con la Iglesia, pero como vieron que la Iglesia continuaba, siguieron persiguiéndola y persiguiéndola hasta hoy. Esa es la historia. Y la restauración significa que de nuevo hay una Iglesia en la tierra que tiene 12 apóstoles, como la Iglesia que fundó Jesucristo, que tiene revelación, como los profetas de la antigüedad, porque nosotros al presidente de la Iglesia lo reconocemos como profeta, vidente y revelador. Igual que Isaías y Jeremías y cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, pues recibe revelaciones y la Iglesia va añadiendo las revelaciones y ahí están, a disposición de las personas que quieran recibirlas. Y esta es la Iglesia que hoy en día pues tiene unos 16 millones de miembros, en España hay unos 40 y tantos mil. Yo conocí la Iglesia cuando tenía 19 años, en Madrid había un grupito y desde entonces pues ha ido creciendo y creciendo y hay unos cuantos miles ahora mismo en Madrid. Así que he tenido la bendición, la suerte, el privilegio de ver a la Iglesia crecer poco a poco y yo crecer con ella. Nací católico, tengo mucho cariño a la Iglesia católica, pero estoy muy contento de estar ahora en una Iglesia que tiene profetas y apóstoles, los mismos que había en la antigüedad.